Pues buenas tardes, vamos a retomar con los valientes que habéis sobrevivido al momento del mediodía. Y quería comenzar esta tercera sesión que tenemos hoy y la primera de la tarde con una oración de San Agustín. En este caso está tomado también de las confesiones, donde San Agustín nos recuerda que tenemos que regresar al corazón. Yo esta mañana hablaba que el movimiento espiritual básico agustiniano es la vuelta al corazón. Hoy hablaremos en esta tarde de esta dinámica espiritual agustiniana. ¿Cómo se inspira San Agustín en un texto del profeta Isaías, el capítulo 46, versículo 8, donde en la versión bíblica que maneja San Agustín, dice el texto de Isaías, volved, prevaricadores, al corazón. Y San Agustín nos dirá lo que tenemos que hacer es regresar una vez más al corazón. Leo este texto de las confesiones, dice San Agustín, volved pues, prevaricadores, al corazón, y adheríos a él, que es vuestro hacedor, estad con él, y permaneceréis estables, descansad en él y estaréis tranquilos. ¿A dónde vais por ásperos caminos? ¿A dónde vais? El bien que amáis de él proviene, mas solo en cuanto a él se refiere es bueno y suave. Pero justamente será amargo si abandonado Dios, injustamente se ama lo que no procede de él. ¿Por qué andáis aún todavía por caminos difíciles y trabajosos? ¿No es el descanso donde lo buscáis? Buscad lo que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis. Buscáis la vida en la región de la muerte, no está allí. ¿Cómo hallar vida bienaventurada donde no hay ni siquiera vida? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vemos aquí San Agustín nos recuerda que nuestra vida es Cristo, es Dios. Buscamos a veces la felicidad donde la felicidad no está, y por eso no alcanzamos la felicidad. Dirá por lo tanto San Agustín, buscar la felicidad donde ésta está, es decir, está en Dios, y buscar la vida donde está la vida, donde está Cristo. A veces se busca la vida donde ni siquiera hay vida, donde solamente hay muerte. Bien, para llegar a una conclusión de lo que hablamos esta mañana sobre San Agustín y la Biblia, os ofrezco esta frase de San Agustín, donde San Agustín nos recuerda que la voz de Dios tiene que ser la alegría del creyente. Tu voz es mi gozo. Esta frase latina agustiniana, vox tua gaudium meum, tu voz es mi gozo. Realmente tendría que ser el gozo nuestro de cada día, poder escuchar la palabra de Dios y poderla aplicar dentro de nuestra vida y hacer de esa palabra de Dios el motivo de la alegría de nuestro corazón. Aquí San Agustín hace un poquito una paráfrasis de este texto del profeta Jeremías, donde dice el profeta Jeremías, tu palabra era un fuego para mí, y tenía esa añoranza o ese deseo realmente de escuchar tu palabra todos los días. Bien, porque para nosotros sea también un gozo el poder escuchar la palabra de Dios y meditarla y leerla. Bien, damos un paso adelante. Dentro de la espiritualidad no solamente hablamos de quién es Dios, sino también en la espiritualidad es muy importante saber quién es el hombre. Toda teología espiritual desarrolla estos dos elementos. ¿Quién es Dios? Hemos hablado de ello esta mañana, es el Dios buscador del hombre, que está enamorado del hombre, pero ¿quién es el hombre desde esta perspectiva agustiniana? Creo que en este tema, especialmente el que vamos a hablar ahora, en esta primera parte, se cometen muchos errores y se dicen cosas que San Agustín no dijo o se tergiversa el punto de vista agustiniano. Partimos de una realidad que ha sido un poquito el San Benito, que muchos le han colocado a San Agustín. Partimos de la realidad que el ser humano no es perfecto, que el ser humano no es bueno absolutamente por naturaleza, sino que el hombre está tocado por el pecado original. Todo ser humano, por su misma condición humana, nace en esta situación de necesidad de la gracia de Cristo y de la salvación de Cristo también. Por lo tanto, este pecado original hace que el ser humano esté tentado de dejar a Dios y que le sea más fácil al ser humano dejar a Dios y buscar las cosas del mundo. El ser humano, por lo tanto, tiene esta tendencia y tiene esa inclinación al mal por estar tocado por el pecado original. Ya les decía yo que muchas personas acusan a San Agustín y lo tachan como un pesimista porque ve al ser humano como un ser humano caído y tocado por el pecado original y más inclinado hacia el mal. Pero si realmente nosotros analizamos lo que dice San Agustín parte desde una perspectiva absolutamente realista. Ese es el ser humano que nosotros encontramos por la calle,
Un ser humano que está necesitado de la gracia de Dios, necesitado de la salvación de Dios. A mí la mejor ratificación del pecado original es cada vez que me toca viajar por aeropuertos, y también les habrá que ha pasado a ustedes, cada vez hay más controles y cada vez casi te van a quitar toda la ropa cuando tienes que pasar los controles. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué nos van a revisar si todos somos seres humanos que somos muy buenos? Si el ser humano es bueno absolutamente por naturaleza, ¿por qué me tiene usted que revisar? Bien, pues son la mejor ratificación de que el ser humano no se fía tampoco del ser humano y que en el fondo todos conocemos que la naturaleza humana está necesitada de esta redención y de esta salvación de Jesucristo, que es lo que afirma San Agustín. No como un elemento suyo, sino como parte de la misma doctrina católica. La doctrina católica nos habla de esto y el mismo San Agustín demuestra que él no inventa este concepto del pecado original, sino que se une a toda una tradición que le ha precedido a él. El ser humano, para San Agustín, a causa del pecado original, puede caer en la dispersión, saliendo de su interior, saliendo de su corazón, olvidando a Dios y volcándose hacia las criaturas. La libertad del hombre lo pueden llevar a dispersarse. San Agustín ve que uno de los efectos del pecado original es la dispersión. Tenemos una gran fuerza en nosotros, pero esta fuerza se puede dispersar, salir de nosotros, volcarse hacia las criaturas, y eso nos puede llevar a olvidar a Dios. Estamos muy reclamados por 1000 cosas, por 1000 asuntos, y estos 1000 asuntos nos llevan a incluso olvidar a Dios. Cualquier semejanza de esta habitación llena de desorden y de cosas dispersas y de ordenadores por aquí y por allá, con cualquiera de que ustedes puedan conocer por allí, propia o ajena, es una mera coincidencia. Pues el ser humano está tentado siempre a volcarse hacia estas cosas exteriores, salir de sí mismo y olvidarse de Dios. Por eso San Agustín marca una línea esencial de su propia espiritualidad, que es la conversión continua. San Agustín nos recuerda que no somos santos, que la santidad no es una meta que ya se alcanza de una vez para siempre, como aquel que dice, bueno, yo ya alcancé esta meta, yo ya tengo esto. San Agustín sabe que la santidad es una meta volátil que tenemos que ir consiguiendo cada día y que cada día necesitamos continuar convirtiéndonos, es decir, que cada día necesitamos continuar caminando en ese sendero de Dios, reconociendo que todavía el pecado tiene una gran fascinación sobre cada uno de nosotros. Nunca puedo decir que soy ya perfecto y que ya no tengo pecados y que ya he vencido absolutamente todas las tentaciones. Nuestra vida es un continuamente ir enfrentando y afrontando diferentes tentaciones. De aquí esta importancia de la conversión continua, es decir, yo necesito reconocer que estoy en camino, que soy peregrino, que voy hacia la ciudad de Dios y en ese camino hacia Dios, cada día tengo que ponerme en ese camino otra vez. Jamás sentirnos perfectos. San Agustín es el hombre que rechaza, sobre todo una herejía que son los pelagianos. Los pelagianos decían que ellos eran los hombres perfectos, ellos ya habían conseguido la perfección en esta tierra. No solamente ya no pecaban, sino que podían alcanzar el no pecar más en adelante, por lo tanto ser absolutamente perfectos, cosa que es falsa, cosa que es ya un pecado en sí misma porque tú eres soberbio, por lo tanto ya estás cayendo en un pecado más y ya no puedes decir que lo has conseguido, ¿no? Como aquel que dice que su único defecto era ser perfecto, pues bueno, entonces ya ellos también caían en esta situación creyendo que ya eran perfectos, siendo que la única perfección la conseguiremos cuando lleguemos al reino de los cielos. Mientras caminamos, seguimos siendo pecadores y necesitamos la conversión continua. Lo que decíamos esta mañana de todas estas conversiones de San Agustín, yo les hablaba en un principio de 3 conversiones, después hablamos de las 3 conversiones según Benedicto XVI, pero en San Agustín podemos hablar de 9, 10, 15 conversiones. Con ese elemento importante de Benedicto XVI, todas las conversiones de San Agustín se pueden resumir en una sola, la conversión a Cristo. San Agustín, desde un primer momento, en ese proceso de conversión continua, se convierte a Cristo. Esa es la conversión fundamental que transforma toda su vida, y en nombre de Cristo va realizando diferentes conversiones San Agustín. Lo pongo esto porque en muchas ocasiones en los estudios agustinianos se suele decir que San Agustín no se convirtió a Cristo,
sino que se convirtió a las verdades de la filosofía griega, concretamente a las verdades del platonismo. Hoy todavía en lo que es el estudio académico agustiniano del mundo anglosajón hay muchos autores que siguen hablando de esto. San Agustín no se convierte particularmente a las verdades de Cristo, sino que se convierte a las verdades del neoplatonismo. Cada 4 años se celebra siempre un congreso internacional sobre patrística en Oxford. Me ha tocado a mí unas cuantas ocasiones estar por ahí en ese congreso. Y en este congreso de Oxford se dedican todos los días sesiones a San Agustín. Es un congreso, como digo, patrístico que abarca a todos los padres de la Iglesia, pero al padre de la Iglesia que más sesiones se le dedican es precisamente a San Agustín. Yo recuerdo hace ya, son unos cuantos años, serían hace creo 6 años que estuve por allí en uno de los congresos, donde estaba en una conferencia presentando el tema pues, de San Agustín como filósofo, y la persona que presentaba esta conferencia o esta comunicación dijo de pronto que bueno, que San Agustín se había convertido, lo que he dicho yo antes, a las verdades del platonismo. Y bueno, estábamos allí en una sala enorme de Oxford, donde era esta charla, y de pronto se oyó por atrás una persona que hizo ja, ja, ja. Entonces el que estaba en la mesa se quedó helado y le dijo, ¿tiene usted algún problema? ¿Qué problema tiene usted? Y ya no respondió, pero sí fue una cosa un poquito que rompió el orden, pero yo creo que la risa tuvo mucha razón. Es decir, San Agustín no se convirtió a las verdades del platonismo, y el que lo haya hecho, no sé quién era, no fui yo, por si acaso uno piensa que fui yo, no fui yo el que hizo el jajaja, pero me hubiera gustado hacerlo. Pero bueno, realmente San Agustín no se convierte a esas verdades del platonismo, sino que se convierte a Cristo. Todas las conversiones agustinianas, por lo tanto, resumidas en esta única conversión, su conversión a la persona de Cristo. Bien, ya hablamos de esto esta mañana, por lo tanto solamente lo menciono. Todas estas conversiones de San Agustín suceden a la luz de la palabra de Dios. San Agustín va meditando la palabra de Dios y esta palabra de Dios mueve a San Agustín a la conversión, ir ajustando su vida a lo que Dios le va pidiendo y por lo tanto cambiando diferentes aspectos de su pensamiento y de su actuar a la luz precisamente de esta palabra de Dios. Bien, por lo tanto, ya que estamos tocados por el pecado original, tentados de abandonar a Dios y volver a la ciudad de este mundo, a la Babilonia, San Agustín nos recuerda la necesidad de regresar al corazón. Continuamente tenemos que estar regresando al corazón con el ejercicio de la oración. Para San Agustín el volver al corazón es precisamente esto, orar, recordar que necesitamos la gracia de Dios y continuamente entrar en nuestro interior. Bien, por lo tanto, San Agustín nos recuerda esto. El corazón es el espacio donde el ser humano se encuentra consigo mismo, donde el ser humano se encuentra con Dios y donde el ser humano puede saber qué debe hacer en un momento determinado de su vida. Creo que vivimos una cultura en la cual muchos seres humanos no saben ni quiénes son, porque no se dan tiempo para entrar dentro de sí mismos y saber quiénes son, qué quieren, a dónde van, cuáles son sus planes, y también escuchar la voz de Dios, que nos ratifique en aquello que tenemos que hacer en cada uno de los momentos. Por lo tanto, San Agustín nos invita a volver al corazón, a regresar a nuestro interior para tener ese encuentro pleno con nosotros mismos y también con Dios. Bien, entramos en el corazón no tanto como invitan otras espiritualidades que invitan a un regreso al interior del ser humano, para romper con el ruido del mundo exterior y para encontrar solamente armonía y una paz un poquito así etérea. San Agustín nos invita a regresar al corazón para tener un encuentro con Dios. Dios está en nuestro corazón, Dios está en nuestro interior. Queremos cerrar las ventanas de nuestro ser para entrar dentro de nosotros mismos y tener un encuentro con Jesucristo. Uno de los grandes descubrimientos agustinianos es este: Dios está en tu interior. Dios está en tu corazón. Si quieres encontrarte con Él, necesitas entrar dentro de ti mismo, y en ese recinto interior podrás encontrarte con ese maestro interior que es Dios. Con esa frase hermosa agustiniana de las confesiones, donde nos dice San Agustín, ¿dónde está Dios? Interior íntimo meo, es decir, en la intimidad
más interior de mi propio ser, allí está Dios. Nosotros diríamos en los últimos entretelas de nuestro propio ser, donde cada persona se encuentra consigo mismo, en ese recinto más íntimo y secreto que nadie más que nosotros podemos conocer, allí está Dios. Este es el lugar donde se encuentra Dios en el corazón de cada ser humano. San Agustín nos recordará lo que después otro psicólogo del siglo XX dirá como título de uno de sus libros. Víctor Frankl tituló uno de sus libros La presencia ignorada de Dios. Muchos seres humanos llevamos esta presencia ignorada. No saben que Dios está en lo más íntimo de su corazón y por eso viven dispersos o volcados hacia el exterior. Vemos en la imagen la estatua de San Agustín, hecha por, se me escapó el nombre ahora, bueno, me vendrá después, hecha por este gran escultor italiano del siglo XVII, donde aparece San Agustín, aparecen los 4 padres de la iglesia rodeando la cátedra de San Pedro, esta cátedra de San Pedro que representa la autoridad de los papas, y estos 4 padres de la iglesia latina, que como ustedes saben son San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Agustín. Son los 4 padres de la iglesia latina. Aparecen rodeando y protegiendo, digamos, la doctrina propia de los papas. Una imagen muy bonita de San Agustín, porque aparece San Agustín con la Biblia abierta entre sus brazos y explicando la palabra de Dios. Esta mañana hemos dedicado un gran tiempo para hablar cómo San Agustín es el gran comentarista de la palabra de Dios, cómo toda su teología es una explicación de la palabra de Dios, y aquí aparece San Agustín con esta Biblia abierta y explicando esta palabra de Dios. Ciertamente San Agustín, porque alguno lo está pensando, ciertamente San Agustín no llevó mitra como lleva esta imagen. Ciertamente San Agustín tampoco vistió con todas estas ropas ampulosas propias del obispo del siglo XVI, XVII. San Agustín y el obispo en época de San Agustín vestía de una forma sumamente sencilla. Recordemos que la mitra no va a pasar a todos los obispos del mundo hasta el siglo XII-XIII. La mitra era un atributo propio del obispo de Roma exclusivamente, es decir, los papas eran los únicos que podían llevar mitra, pero a partir del siglo XII-XIII conceden también ese privilegio al resto de los obispos del mundo. Pero tengamos claro que San Agustín nunca utilizó una mitra, nunca utilizó tampoco una cruz pectoral, tampoco llevó estos ropajes tan ampulosos propios de los obispos. Era una persona que vestía de una forma sumamente sencilla, como los obispos del siglo IV y V, donde apenas la figura del obispo empieza a adquirir una cierta importancia. Ya que para San Agustín es muy importante el regresar al corazón, volver a nuestro interior, vamos a preguntarnos cuáles son los pasos de la dinámica espiritual agustiniana. San Agustín tiene una frase hermosísima en el de Vera Religione, sobre la verdadera religión. Esto que aparece aquí abajo, Vera Rel, significa de Vera Religione, sobre la verdadera religión. ¿Cuáles son 4 pasos que nos presenta San Agustín en ese proceso espiritual de vuelta otra vez al interior? Bien, vamos a ver estos 4 pasos. Les adelanto una cosa. Los 2 primeros pasos de San Agustín, de ese proceso interior que veremos ahora cuáles son 2 procesos o 2 pasos que San Agustín comparte con otras espiritualidades. Ustedes me dirán ahora que estos 2 pasos no tienen nada que ver o nada que pedirles. Por ejemplo, todos los pasos de la espiritualidad budista, del budismo Zen, son exactamente los mismos pasos, pero la gran diferencia que existe entre San Agustín y el budismo Zen lo veremos en el paso número 3, y finalmente el paso número 4 es un paso muy agustiniano. El paso número 3 veremos ahora es un paso cristiano en general, pero el paso número 4 es lo propio agustiniano. Veamos ahora cuáles son estos 4 pasos de esta espiritualidad agustiniana. Primer paso, noli forasire. Dicho en latín que es más fácil porque traducirlo, aquí hay que buscar muchas palabras. Lo podemos traducir como no quieras salir fuera, no quieras ir lejos de ti mismo. Podemos también traducirlo como pongo aquí, no te disperses en las cosas exteriores, no busques cosas superfluas. Es el primer paso de esta espiritualidad, no ir fuera, no buscar dispersión. Y es un consejo creo que muy válido a lo que vivimos en la actualidad. Vivimos en el mundo de la dispersión, vivimos en el mundo del reclamo. Hoy estamos llamados por 1000 estímulos, el teléfono móvil,
las computadoras, el tablet, los mensajes, 1000 cosas. Estamos reclamados hoy por 1000 voces que te llaman a salir fuera de ti mismo. Daos cuenta que yo no estoy condenando la tecnología es una bendición de parte de Dios y necesitamos realmente aprovecharla como lo que es decir, como un medio que nos puede ayudar para hacer nuestra vida, para comunicarnos, para hacer nuestros trabajos, pero puede llegar a esclavizarnos toda esta tecnología y hacer que realmente nosotros nos dispersemos, nos volquemos hacia el mundo exterior y nos olvidemos de lo que llevamos en el interior. Hoy mucha gente vive muy atenta a todas estas noticias del exterior y viven abandonados en su interior, es decir, no saben ni quiénes son, ni qué es lo que quieren, ni a dónde van, sino que se dejan arrastrar por donde va el mundo. Por eso dice San Agustín, no vivas disperso. Utiliza todos los medios que tú quieras, pero que esto no te lleve a abandonar el recinto más íntimo que es tu corazón. Por lo tanto, pues, no dispersarnos, no buscar cosas superfluas, no ir fuera de nosotros mismos. Segundo paso. In te ipsum redi. Regresa a ti mismo. Podemos decir nosotros, regresa a tu interior. Regresa a tu corazón. El corazón que es la sede de los pensamientos y de los afectos para San Agustín. Tenemos por lo tanto que volver otra vez a nosotros mismos, volver a nuestro interior, a esta sede de pensamientos y de afectos, lugar que teníamos abandonado por estar buscando las cosas exteriores. Dirá San Agustín en las Confesiones, yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. Y dirás, no, sí, por fuera te buscaba y por eso no te podía encontrar, claro. Cuando San Agustín entra en su interior, en su corazón, puede entonces encontrar a Dios. Por lo tanto, no vayas fuera, entra en tu interior. Hasta aquí tenemos dos pasos que son compartidos por muchas espiritualidades. La espiritualidad oriental en general, dicho del budismo zen, pero podemos aplicar también del hinduismo y otras muchas espiritualidades de meditación trascendental, dan estos dos pasos. Te dice no te disperses, entra en tu interior, cierra tus canales sensitivos o sensibles, el oído, la vista, las palabras, cierra todos estos elementos para que no te disperses con todos estos reclamos del mundo, entra en tu interior, pero con una finalidad muy distinta. El mundo oriental busca una paz etérea o un absoluto, que a la vez ese absoluto lo es todo, pero puede ser también la nada. Es decir, estas religiones en muchas ocasiones se les ha catalogado, se les ha acusado de ser religiones pues prácticamente nihilistas o ateas, porque el todo puede ser la nada. Es el encuentro con un absoluto abstracto que no tiene rostro y que, bueno, finalmente te puede llevar a perderte. Bien, pues hasta aquí San Agustín compartiría estas líneas comunes con otras espiritualidades. ¿Dónde está lo propio cristiano y dónde está lo propio agustiniano? Paso número 3, que es fundamental. In interiore homine habitat veritas. Es decir, en el hombre interior habita la verdad. ¿Quién es esta verdad? Esa verdad no es otro que Jesucristo. Por lo tanto, nosotros queremos cerrar canales al exterior, entrar en nuestro interior con una finalidad. Y esa única finalidad es encontrar a Dios y encontrar a Jesucristo. Este es el elemento propio de la espiritualidad y de la interioridad cristiana. No solamente huimos del mundo exterior para evitar ruidos y encontrar una situación más cómoda, sino para encontrarme con Jesucristo. Aquí muchas espiritualidades corren un gran peligro. Mucha gente cuando hace oración se queda en el paso número 1 y número 2, donde yo cierro mis canales al exterior, donde yo regreso a mi interior, pero mucha gente piensa que la oración es solamente quedarse ahí en paz, ya sin escuchar ruidos, sin molestias, y como estoy en paz, estoy haciendo oración. Esto no es hacer oración. Este es el momento de la siesta y es el momento del descanso, cuando nadie te molesta y te sientes en paz. La oración implica siempre un encuentro con Dios, encuentro personal, cara a cara con Dios. Dios es persona, nosotros somos personas. Eso es la oración, encontrarte con Dios. Por eso San Agustín nos dirá, en el hombre interior, en ese lugar más íntimo de tu corazón, está la verdad, que es Jesucristo. Si quieres hacer oraciones, encontrarte con Él y dejarte también encontrar por Él. Bien, por lo tanto, ese espacio interior es donde habla este maestro interior, que como veíamos por la mañana es el único que nos puede enseñar. Las demás cosas por el exterior serán orientaciones, pero el único que nos puede enseñar es el maestro que habita en el interior,
que es precisamente Jesucristo. Aquí tenemos, por lo tanto, la esencia de la espiritualidad cristiana y agustiniana. Pero nos falta el paso número 4, que es el paso que diferencia a San Agustín de otros santos dentro de la iglesia y de otras espiritualidades. El paso número 4, que es muy importante para San Agustín. Dirá San Agustín, trascende et ipsum, trasciéndete a ti mismo. Una vez que hemos encontrado a Dios, una vez que hemos tenido un encuentro realmente con Dios en nuestro corazón, no puedo reservarme toda la riqueza que he descubierto de Dios para mí mismo. Necesito compartir la experiencia de Dios con aquellos que me rodean. Esto es un elemento muy agustiniano. Otras espiritualidades se terminan allí, en el encuentro con Dios, pero San Agustín nos dirá si realmente tu encuentro con Dios ha sido auténtico y real, y que no es una fantasía solamente. Tu encuentro con Dios te debe llevar a comunicar la experiencia de Dios con los demás. La riqueza de la experiencia de Dios no la podemos reservar solo para nosotros mismos. Tenemos que compartir esta riqueza de la experiencia de Dios con aquellos que nos rodean. Ese es el elemento propiamente agustiniano. Encontrar a Dios y compartir realmente esta experiencia de Dios, como os pongo aquí, estando abiertos a una comunidad local. Para San Agustín no se puede ser cristiano si no se vive en comunidad, llámese familia, llámese matrimonio, llámese comunidad religiosa o finalmente llámese iglesia. Todos vivimos en comunidad y necesito compartir con la comunidad lo que Dios va haciendo en mí. Siempre para San Agustín el elemento del encuentro con Cristo es algo que yo debo comunicar a los demás precisamente allí, en mi comunidad, como el ámbito para compartir. Bien, por lo tanto, 4 pasos de la espiritualidad agustiniana, con esos 2 primeros pasos que son compartidos por muchas espiritualidades. Paso número 3, que es el esencial cristiano, y paso número 4, que es el propio matiz agustiniano. Y ya que hablamos de la interioridad en San Agustín, vamos a dar un repasito brevísimo de algunos elementos de la oración en San Agustín. Ciertamente hay mucho que decir, pero quiero resumirlo en 4 palabritas, 4 cositas que vamos a repasar brevísimamente en esta tarde, esperando que ninguno se me duerma. Yo recuerdo que en una ocasión hace muchos años daba yo clases en la Ibero, después me ha tocado dar clases en Madrid y en otras partes, actualmente doy clases en Roma. Cuando daba clases en la Ibero me sorprendía mucho, porque me tocaba una clase que era justamente a esta hora, que era la hora después de comer. Y me llamaba mucho la atención que siempre había un alumno que llegaba, se acomodaba en su banca, ponía su mochilita y a dormir. Yo decía, bueno, que de vez en cuando te agarre el sueño en una clase, pues es normal. Pero que ya llegues a la clase, te acomodes, pongas así bien tu mochilita, te pongas a dormir, ya es como decirle al maestro, tu clase me interesa para nada, ¿no? Entonces yo un día empecé a dar la clase, el chaval llegó, puso su maletita, la puso así un poquito pachoncita y se puso a dormir, ¿no? Pues yo empecé a dar la clase con la pizarra, pero mientras yo iba hablando otra cosa, escribí en la pizarra poniendo, nos vamos a salir todos ahora, cuando yo les diga, y nos vamos a marchar y sin hacer ruido, por favor. Entonces fueron saliendo, la fila de atrás se salió, y fueron saliendo todos, yo seguía hablando y me quedé solo en el salón con el muchacho y finalmente yo también me salí y cerramos la puerta. Y todos miramos por una ventanita que hay en la Ibero, en los salones, todos mirando por la ventanita. Y claro, el muchacho al no oír ruido y quedarse ahí en silencio, de pronto, y claro, se dio cuenta que estaban todos en la ventanita riéndose de él. Y entonces, bueno, a partir de aquel día, aquel muchacho jamás volvió a... jamás, llegaba al salón con un café así enorme de casi 1 litro ahí, para mantenerse vivo ahí. Así que bueno, fue la experiencia o la lección. Espero que no tenga que hacer aquí esto con ninguno de ustedes y de pronto se encuentre aquí solo en el salón, así que... Bueno, muy bien. Hablemos un poquito entonces de la oración en San Agustín. Para San Agustín la oración esencialmente es un ejercicio de amor. Aquí está una de las diferencias de San Agustín con otras espiritualidades de otros santos. Cada santo enriquece a la Iglesia con su propio carisma, pero para otros santos y otros pensadores de la Iglesia, la oración es mucho más un ejercicio de meditación, de reflexión, un ejercicio mucho más cerebral o intelectual,
Para San Agustín, la oración es un ejercicio del corazón, es un ejercicio de amor, donde regresamos a nuestro interior, regresamos a nuestro corazón y recordamos que somos peregrinos hacia la ciudad de Dios. Un ejercicio en el cual yo también recuerdo a Dios, pero claro, recuerdo a Dios con amor. Siempre el elemento afectivo es un elemento sumamente agustiniano, por eso nos recuerda que la oración es un ejercicio ante todo de amor. Me pongo en esta sintonía de Dios para expresar mi amor y al mismo tiempo sentirme yo amado por Dios. Desde este recuerdo de que somos peregrinos, es una línea esencial en el propio pensamiento agustiniano. Cada ser humano es un peregrino que va caminando hacia la ciudad de Dios y en ese caminar a la ciudad de Dios necesita olvidarse un poco de sí mismo, lo que llamará San Agustín en latín la memoria sui. Todos tenemos memoria de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestros gustos, inclinaciones, pero necesitamos recordar a Dios con amor, que eso es precisamente hacer oración. Pongo a Dios delante de mí, o me pongo yo en la presencia de Dios, lo recuerdo con amor y estoy haciendo oración. Por lo tanto, para San Agustín, la oración esencialmente es un ejercicio de amor. Nos recordará San Agustín que orar es tan necesario como respirar. Todos nosotros sabemos lo que nos pasa si dejamos de respirar. Si dejamos de respirar, pues bueno, nos pondrán ahí un esquelito en el periódico, porque ya dejamos de existir, dejamos de vivir. Que no nos pase como aquel burro del gitano. Dicen que había un gitano ahí en España que tenía un burrito, y entonces, claro, el burrito comía mucha paja. Y entonces el gitano lo que hizo fue empezar a acostumbrar al burro a que no comiera. Entonces ya cuando el burro ya se estaba acostumbrando a no comer, va y se murió. Entonces dice, claro, ese burrito me salió malo, porque ya cuando estaba ya casi acostumbrado a no comer, va y se muere. Bueno, pues también nosotros, si nos vamos acostumbrando a no respirar y de pronto ya no respiramos, pues nos morimos. Bien, pues la oración es el oxígeno de nuestra alma con el que nosotros podemos vivir. Y cuando dejamos de orar, pues nuestra alma se muere. De aquí que San Agustín da una gran importancia a la oración, a este ejercicio de amor donde nos colocamos en la presencia de Dios para escuchar su voz, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y orientarnos hacia Él. También nos recuerda San Agustín en segundo lugar que la oración es un don de Dios y tenemos que pedirlo como mendigos de Dios. No podemos a Dios exigirle nada, todos son dones de Dios, la oración también es un don de Dios y yo me tengo que presentar ante Dios como aquel que lo necesita todo, como ese mendigo que le pide a Dios el don de la oración. Por lo tanto, somos mendigos de Dios y nos presentamos ante Dios pidiendo el don de la oración. Aquí nos recuerda San Agustín que la oración no es un ejercicio filosófico. San Agustín se contrapone a los filósofos de su época que hablaban del ejercicio de meditación filosófica, donde yo hago un esfuerzo para concentrar mi mente en Dios y elevarme hacia la verdad trascendente que hacían los filósofos neoplatónicos. Dirás, San Agustín, no es un ejercicio de la mente, es un don de Dios, donde tú puesto en la presencia de Dios, con la gracia de Dios eres elevado a la presencia de Dios, pero no son tus fuerzas, es la gracia de Dios que te impulsa. Bien, por lo tanto es un don, orar es una gracia que proviene de Dios. ¿Cuál es el efecto, cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? San Agustín nos recuerda que el Espíritu Santo tiene un papel protagonista dentro de la oración. Quiero ofrecerles ahora en las siguientes diapositivas frases de San Agustín de este sermón 128, donde él comenta cuáles son los efectos del Espíritu Santo en el alma que está orando. Efectos muy importantes que nos definen también lo que es la oración para San Agustín. Por lo tanto, San Agustín nos recuerda que el gran protagonista al momento de orar es el Espíritu Santo. Yo necesito invocarlo, necesito llamarlo para que venga en mi ayuda. Como nos recuerda San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene y el Espíritu intercede por nosotros con estos gemidos inefables, dirá San Pablo en la carta a los Romanos. Nosotros lo invocamos ¿para qué? Primer efecto que nos coloca San Agustín, para que el Espíritu ponga su munición, ponga su voz en nosotros. Aquí San Agustín nos recuerda una cosa, orar ante todo es escuchar a Dios. Suelen decir que tenemos una boca y dos orejas porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos.
pero algunos tienen yo creo que 2 bocas y una oreja porque hablan demasiado y escuchan muy poco. Entonces, aquí San Agustín nos invitaría a recordar que la oración es escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo de mucho ruido, donde no podemos o no somos capaces de escuchar a los demás. Es verdad que la gente habla mucho, pero escucha muy poco. A veces nos damos cuenta de que creemos que hemos dicho algo a una persona, pero con esa persona estaba distraída, realmente no te ha escuchado. Está en otro mundo y está en otra cosa. La oración es precisamente esto, escuchar a Dios. Quiero hacer un silencio en mi interior para que la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Dios en mí, me hable. Yo puedo escuchar la voz de Dios a través del Espíritu y saber por dónde tengo que dirigir mi vida. Les pongo aquí en la diapositiva una palabra latina, admonitio, interna y externa. ¿A qué se refiere San Agustín? Orar significa oír estas advertencias o estos avisos de parte de Dios a través de elementos internos, cuando yo lo oigo en el fondo de mi corazón. Eso sería hacer oración para San Agustín, ser capaces de entrar en nuestro corazón y en el fondo de nuestro corazón oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué me tiene que decir Dios a mí hoy en ese momento? Pero también dice San Agustín, el Espíritu Santo habla en los acontecimientos exteriores que me rodean. Lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está pasando hoy en mi vida, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para mí en estos acontecimientos? Saber también escuchar la voz de Dios en estos acontecimientos y con ella hacer oración. Por lo tanto, primer paso, el Espíritu Santo que habla, acontecimientos exteriores e interiores, tenemos que tener los oídos del corazón bien abiertos. Hoy también vivimos muy dormidos por el mundo y no nos damos cuenta de muchas cosas y cómo Dios te pone muchos mensajes en tu camino y a veces no los vemos. Y aquí necesitaríamos pedirle a Dios que abra los oídos de nuestro corazón, que abra nuestros ojos para poder percibir muchos mensajes que Dios te manda. San Agustín está convencido de que Dios nos ama tanto que nos envía un ejército de mensajeros que nos van comunicando su voluntad, pero estamos tan ciegos o tan metidos en el mundito en el que estamos que no los vemos. Y pasan delante de nosotros chorrocientos mensajeros, pero estás tan distraído que nunca acabas de verlos. Segundo efecto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la oración pone en nuestros corazones el fuego de Dios. Y nos dirá San Agustín, nos hace arder en el amor de Dios. Hacemos oración para llenarnos de este amor de Dios. Si nos falta ese amor de Dios, no podemos amarnos ni a nosotros mismos, ni podemos tampoco amar a nuestros hermanos. San Agustín recuerda que el orden del amor tiene 3 dimensiones. El amor de Dios, que es el corazón, pero en segundo lugar coloca San Agustín el amor a nosotros mismos. Aquí San Agustín se adelanta a los psicólogos que nos recuerdan que quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. El segundo núcleo del amor es el amor a nosotros mismos, donde finalmente podemos ampliar ese segundo círculo al amor de las demás personas que nos rodean. Recordándonos San Agustín, lo que yo en algunas ocasiones suelo compartir con los seminaristas o los formandos, y ya que estamos aquí en un ámbito también de seminario, yo les digo siempre un poco en son de broma a los seminaristas y a los formandos, que todas las personas necesitamos en el garage de nuestras casas interiores y espirituales, necesitamos 5 autos. 5 autos que no son precisamente 5 coches, sino que son 5 autos. Y el primer auto que todos necesitamos es el autoconocimiento. Tengo que conocerme a mí mismo, y dirá San Agustín, me conozco a mí a la luz de Dios. Que me conozca a mí, que te conozca a ti, dice San Agustín. Ese es el primer auto. Si tú no tienes este auto, no puedes seguir adelante porque no puedes ni conocer a Dios, ni conocer a la gente que te rodea. Un segundo auto es la autoaceptación. Este soy yo, quiero aceptarme de esta manera, es decir, me acepto como yo soy, viviendo una reconciliación con nosotros mismos, no con el ideal que yo me he planteado, sino que este soy yo, Dios me ha creado así, soy una obra de Dios, por lo tanto yo acepto el que yo soy este y no otro. Con un tercer paso, la autoestima. Me amo, es decir, aquí San Agustín nos recordaría que el Espíritu Santo nos dé el fuego del amor de Dios para amar a Dios, y en Dios y por Dios me amo a mí mismo, capacitándome para amar también a los demás. Si no me amo a mí mismo, como nos recuerda San Agustín en sus escritos, no soy capaz de amar a los demás, porque el prójimo más próximo
que tenemos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Por lo tanto, si tú no te amas a ti mismo, no sueñes en que vas a amar al prójimo. San Agustín dedica algunos sermones para hablar de esto y le recuerda a sus fieles que tienen que amarse a ellos mismos. Claro, ordenadamente, no de una forma narcisista y vanidosa, donde solamente me amo a mí mismo y vivo un tórrido romance con mi ego. No es esto, sino que yo me amo a mí mismo, pero me amo ordenadamente para ser capaz de amar también a los demás. Por lo tanto, el tercer auto sería la autoestima. Finalmente, el cuarto auto sería la autoposesión. Soy dueño de mí mismo, no me manejan mis pasiones, no me manejan mis sentimientos, no me manejan mis estados de ánimo. Soy dueño de mí mismo en el nombre de Dios y por la misma gracia de Dios que me capacita para que yo haga esto. Por lo tanto, soy dueño de mí mismo. No soy esclavo, repito, de mis pasiones, ni soy juguete de aquello que me va moviendo de un lado para otro. Soy dueño de mí mismo. Y finalmente vamos al quinto auto, que repito, no es un coche, sino es un quinto auto, que es la autodonación. Puedo donarme y entregarme a aquellos que me rodean porque he dado todos los pasos anteriores. Si me faltan los pasos anteriores, no puedo entregarme a los demás a vivir una vocación compartida en el matrimonio, en la vida religiosa, en la iglesia. No puedo darme porque me faltan los otros autos. Bien, pues aquí San Agustín nos recuerda en la oración que recibimos la fuerza del Espíritu Santo para amarnos a nosotros mismos y poder llenar el garage de nuestras casas con estos 5, las casas interiores, con estos 5 autos y con este amor de Dios que nos hace amarnos a nosotros mismos y amar también a los demás. Bien, por lo tanto, segundo efecto, el fuego del Espíritu que se aviva cuando hacemos oración. Pero estos 5 autos solo los podemos tener cuando nos reconocemos como obra de Dios. Ciertamente, sí. Sí, es decir, siempre para San Agustín será el autoconocimiento de estos 5 autos a la luz de Dios. Recordemos la frase agustiniana, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Sí, sí, siempre es a la luz de Dios todo esto. Un tercer efecto de la oración a través del Espíritu Santo que nos coloca San Agustín, sigo comentando el sermón 128 de San Agustín, es que el Espíritu Santo nos ilumina los ojos del espíritu, del corazón, para poder ver las cosas como Dios las ve. ¿No recuerda San Agustín que hay 2 formas de ver las cosas? Una primera forma de ver las cosas es verlas desde una perspectiva mundana, y las cosas vistas desde la perspectiva mundana son lo que son. Es decir, yo afronto un dolor y un sufrimiento y una enfermedad, y la enfermedad y el dolor es lo que es. El dolor y el sufrimiento propio de la condición humana. Pero si yo hago oración y recibo la fuerza del Espíritu Santo, lo puedo ver más allá de estos elementos humanos, integrarlo y aceptarlo dentro de mi vida, dentro del plan de Dios, y decir, bueno, este es un momento de crecimiento interior, este es un reto que yo debo superar, este es un mensaje de parte de Dios. Lo veo, por lo tanto, con los ojos de Dios y todo adquiere su sentido. Cuando tú lo ves desde una perspectiva humana, hay muchas realidades humanas que son sumamente tristes y difíciles. Cuando yo puedo ver muchos acontecimientos de mi vida a la luz de Dios, todo tiene su sentido. San Agustín nos dice que en nuestra vida, esto lo comenta en una de sus primeras obras, en el De Ordine, nos dice que la vida de todo ser humano es como un gran mosaico. Sabemos que el arte africano de su época, el arte del mundo latino del norte de África de su época, hacía unos mosaicos preciosos. De hecho, muchos están conservados todavía en el Museo Británico de Londres. Y claro, un mosaico, si tú ves un trocito de un mosaico, una piedrita que forma un mosaico, no entiendes. Ves que aquello está pues muy negro, muy oscuro. Pero cuando ves el mosaico completo, no una piececita, sino todo el mosaico completo, todo adquiere su sentido. Nos dirá San Agustín que es orar, tomar distancia, de tal forma que no te quedas centrado solamente en esa pieza negra, sino que te das cuenta que Dios quiere construir con tu vida una obra de arte, donde tiene que haber claros y oscuros, para que pueda haber allí una variedad y un contraste, pero que el conjunto siempre será armónico y bello. Hay cosas que nosotros, como comentamos en la mañana, hay cosas que nosotros aquí no podemos entender, pero que entenderemos cuando estemos en la otra orilla. Cuando podamos ver las cosas desde Dios plenamente, podremos captar el sentido de todo lo que pasó en nuestras vidas, y como nos dice San Agustín, entonces sí, alabaremos para siempre la infinita sabiduría de Dios, porque Él supo hacer con nuestro barro y con esta nada una obra de arte. Y por lo tanto el Espíritu Santo en la oración ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos ver las cosas como Dios las ve, con esa fe de saber que incluso en los momentos más oscuros
Dios está sacando luz. Dios quiere hacer conmigo una obra de arte, pero me invita a pasar momentos de mucha oscuridad para poder llegar finalmente a esta luz, donde yo podré ver todo con mucha más claridad. Bien, por lo tanto, oramos para que se iluminen los ojos del corazón y poder ver las cosas como Dios las ve. Un último efecto que nos coloca San Agustín del Espíritu Santo cuando hacemos oración es que el Espíritu Santo nos eleva al amor de Dios. Yo no puedo elevarme hacia Dios, necesito un elevador, un ascensor, y este ascensor divino es el Espíritu Santo, que me eleva para poder tener un encuentro con Dios, este Dios trascendente, elevado. Llego a Él gracias a la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el amor del Espíritu Santo me eleva por encima de los amores de este mundo, para descubrirme que realmente el amor más grande es precisamente el amor de Dios. Por lo tanto, es el efecto también del Espíritu Santo, levantarnos, hacernos levantar de nuestra situación a veces de postración, de tristeza, de depresión, llevarnos hacia Dios, y desde ese amor de Dios, una vez más, todo adquiere también su sentido. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta de los efectos tan ricos que tiene la oración desde la fuerza del Espíritu Santo. Cuando lo hacemos, repito, como nos dice San Agustín, como un don, vivimos la oración como un don de Dios. Nos dirá San Agustín que en la oración de lo que se trata es de amar mucho y no de hablar mucho. Dirá San Agustín, utilizando dos palabras latinas, lo que se trata cuando oramos es de pietate non verbositate. Es decir, hace falta tener mucha piedad, mucha devoción y no tanto una verbosidad que le echamos ahí un rollo a Dios que no terminamos nunca. No se trata de hablar mucho, se trata de amar mucho en la oración. Amar y dejarse amar. Ese es el ejercicio de la oración para San Agustín. Por lo tanto, no se trata tanto de, como dice el Evangelio, de ser como aquellos paganos que quieren convencer a Dios a base de mucho hablar. Se trata sobre todo de amar mucho a Dios, pues bueno, para demostrar nuestro afecto hacia el Señor. Que no nos pase como aquel hombre que estaba en la iglesia y bueno, fue a la iglesia a orar y se fue a orar delante pues, de la imagen allí de Santa Rita para hablar de una cosa de nuestra familia. Y estaba rezando delante de Santa Rita y decía, Santa Rita, pues dame $1,000,000 de pesos. Santa Rita, dame $1,000,000 de pesos. Y estaba, venga a orar para allá. Y se acerca otro señor y dice, Santa Rita, dame 100 pesos, dame 100 pesos. Entonces el señor se saca y le da 100 pesos. Mire, no me la distraiga, tenga 100 pesos, váyase. Así, no me la distraiga. Pues bueno, la oración a veces no se trata de presentar nuestra oración ante Dios, claro, no tanto con palabras, sino con el afecto del corazón. Y que no nos traigan a los santitos, sino que bueno, nos escuchen esa petición, ¿no? Bueno, todo esto habla San Agustín en la carta 130. La carta 130 de San Agustín es el tratado suyo sobre la oración. Es verdad que toda la obra agustiniana está llena de frases sobre la oración, como vemos en el librito ese que les presentaba esta mañana, pero San Agustín dedica esta carta 130 específicamente para hablar de la oración. Es, digamos, su tratado por excelencia sobre la oración. Bien, la oración para San Agustín es un momento de guardar silencio, donde todas las potencias de imaginación, la fantasía, el discurso intelectual tienen que callar para varias finalidades que nos presenta San Agustín. Aquí San Agustín nos invitaría a hacer un ejercicio muy fuerte, que es el del silencio. Nosotros venimos, por lo menos las hermanas que están aquí, venimos de una experiencia de silencio porque tuvimos 2 días de ejercicios ahí espirituales en silencio. Y podemos comprobar que nos cuesta mucho, bueno, las hermanas que están aquí, alguna hermana también más por allá, que vivió también esa experiencia, nos cuesta mucho trabajo guardar silencio. Vivimos en el mundo del ruido y de la dispersión, donde cuando nos dicen vamos a tener 2 días de absoluto silencio, pues a algunos se le viene el mundo encima. Y yo a veces lo percibo cuando me toca dar ejercicios espirituales en silencio absolutamente durante 5 días. Y el primer día hay gente que está como un gato encerrado en una jaula y están allí, no saben ya ni qué hacer porque el silencio los está comiendo, se los corroe. Bien, no estamos acostumbrados a este silencio y San Agustín nos invitaría realmente a hacer esta disciplina del silencio para ser capaces verdaderamente de encontrarnos con Dios, a callar la imaginación, a callar la fantasía, a callar nuestros pensamientos, para ser capaces, como nos dice San Agustín, de contemplar la belleza de Dios.
La oración es también poder contemplar a Dios, el misterio de Dios, la belleza de Dios, que solamente puede ser percibida, nos dice San Agustín, con los ojos del corazón. Percibimos la belleza de Dios, la contemplamos y nos enardecemos, nos llenamos de este amor propio de Dios al contemplar esa belleza misma de Dios. Bien, por lo tanto, para San Agustín, la oración sería también un ejercicio contemplativo. Guardo silencio, me quedo solamente contemplando la belleza, la grandeza de Dios, manifestada en su creación, en tantas cosas que nos rodean, contemplando a Dios en ese silencio, silencio de adoración, de esa grandeza pues de Dios. Vemos la imagen una vez más de esta serie biográfica de San Agustín. Por la mañana vimos el cuadro de San Agustín, profesor, con el famoso perrito. Bueno, pues vemos ahora de esa misma serie biográfica de Benozzo Gozzoli, vemos esta imagen de San Agustín como obispo, donde aparece vestido San Agustín de fraile, pero además de fraile lleva la capa pluvial y la mitra, donde Benozzo Gozzoli capta muy bien, perfectamente, cómo San Agustín fue a la vez fraile y obispo. San Agustín, su primera vocación fue ser monje, pero nunca abandonó esa primera vocación a pesar de tener que asumir, como hablamos esta mañana, el oficio pues de ser pastor de la iglesia. San Agustín nunca dejó de ser monje. Bien, pues San Agustín nos invita a contemplar la belleza de Dios y enardecernos contemplando esta belleza de Dios. Una contemplación que tiene un fruto muy concreto para San Agustín. San Agustín es el hombre que habla de cosas muy concretas. Hasta aquí nos puede parecer una cosa muy abstracta. Voy a contemplar a Dios muy bien, contemplo esa belleza de Dios, me lleno de amor, pero esto me lleva a una consecuencia muy concreta en mi vida. Contemplo para confiar plenamente en Dios. He contemplado a Dios, me lleno de Dios en mi corazón y esto me lleva a tener plena confianza en Dios. Y quiero presentarles en la siguiente diapositiva una frase hermosa de San Agustín, donde él nos invita a esta confianza, una confianza que vence todos los temores. Debemos llegar, según nos dirá San Agustín, a tener la certeza de que nuestra vida está en las manos de un Dios que ante todo es Padre, y como es Padre busca nuestro propio bien, y esto tiene que llevarnos a confiar en Él infinitamente, superando miedos y superando todo tipo de situaciones que a veces nos atenazan o nos amenazan en nuestras propias vidas. Dirá San Agustín: de tal modo pertenezco al Omnipotente, de tal modo pertenezco a Dios, que me ilumina y me salva, que ya no temo a nada fuera de Él. Dense cuenta de esa frase tan rica agustiniana: pertenecer absolutamente a Dios, saber que somos de Él, no le pertenecemos a las cosas del mundo, no somos esclavos de nuestras pasiones, tampoco somos esclavos del mundo en general que vivimos, del consumismo, etcétera, etcétera. Pertenezco a Dios, Él nos ilumina y nos salva. Dios derrama su luz en todas las situaciones de nuestra vida, de tal forma que podemos comprender desde la fe lo que pasa en nuestra vida. Él nos salva, no tenemos otros salvadores, es decir, yo no encuentro la solución para todos mis problemas en otras cosas, mi único salvador es Cristo. Esto es muy importante para San Agustín: quién es el que te salva, es decir, quién es el que da sentido a tu vida, el dinero, el placer, tu comodidad, tu propio trabajo, el tener poder. ¿Quién es tu salvador? Para San Agustín dice: el único salvador es Jesucristo. Él es el que realmente me salva de todas las situaciones de mi vida. Finalmente dice San Agustín que no temo a nadie fuera de Él. Claro, aquí San Agustín habla no del temor servil, es decir, el temor de que Cristo pueda mandarme al infierno, sino que llama San Agustín el temor casto, es decir, el temor de perder el amor de Cristo. Este es el temor del que habla San Agustín. Reitero, por lo tanto, no es un temor servil, sino el temor casto. Cuando tú amas a alguien, lo que más miedo tienes es perder el amor de la persona amada. De eso habla San Agustín. No temo a nadie o no temo ninguna otra cosa que perder precisamente el amor de Dios. Bien, la oración para San Agustín nos debe llevar a esa contemplación que se refleja concretamente en la confianza. Una confianza que nos debe llevar a abandonar toda nuestra vida en las manos de Dios, sabiendo que siempre tenemos que hacer algo nosotros. Porque uno igual está pensando: claro, yo abandono mi vida en las manos de Dios y ya me dejo absolutamente, no tengo que hacer nada. No. San Agustín dirá que tenemos que hacer lo que nosotros debemos hacer, esforzarnos para hacer lo que tenemos que hacer, pero
confiar también absolutamente en Dios. Nos dice San Agustín, Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. Son las dos cosas, mi esfuerzo, pero sobre todo la gracia de Dios, que es la que nos capacita para actuar. Bien, por lo tanto, confiar y dejar nuestra vida en las manos de Dios. Repito la frase que se encuentra recogida en un libro que se llama De Natura et Gratia, número 43. Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. Claro, tenemos que esforzarnos, es decir, poner de nuestras propias manos. Dios no te va a hacer que las cosas caigan del cielo, pero una vez que tú has hecho todo lo que tú puedes y ya no puedes más, tenemos que pedir lo que no podemos, es decir, pedir a Dios que sea Él el que allane nuestro camino. Reitero la frase una vez más, por si acaso alguien no la pudo recoger bien. Dios no te pide imposibles, haz lo que tú puedas, pide lo que no puedas. Por lo tanto, son los dos elementos, el esfuerzo del ser humano, pero fundamentalmente la gracia de Dios que me capacita para cumplir lo que yo tengo que hacer. Tenemos que reconocer, como nos dice San Agustín, que es muy poco lo que puede hacer el ser humano. Realmente el que cumple todo siempre será Dios, pero nos pide que nosotros empeñemos nuestra propia voluntad y nuestro propio ser para cumplir lo que Dios espera de nosotros. Y les ofrezco aquí una frase hermosísima de San Agustín sobre qué es la oración. Me van a decir ustedes que es una frase muy mística. Lo es, pero responde a la experiencia propia de San Agustín, donde la oración, una vez más, es un ejercicio de amor. Y dirá San Agustín, en su obra sobre la Santísima Trinidad, ¿qué es orar? Orar es abrazar el amor de Dios, o bien dirá San Agustín, abrazar con amor a Dios. Una experiencia, por lo tanto, sumamente afectiva, donde yo abrazo a Dios y me dejo abrazar por Dios, y toda mi vida recibe este afecto profundo de parte de Dios y se transforma a la luz de este afecto fuerte de Dios. Bien, por lo tanto, la oración será un ejercicio afectivo, donde yo abrazo a Dios y me dejo abrazar por Él. Dense cuenta de la profundidad que tiene esta frase. Algunos han hablado de que San Agustín, y yo creo en ello también, que San Agustín fue un místico. Realmente lo fue. Es verdad que él vive otras experiencias místicas con Santa Mónica, el famoso éxtasis de Ostia, pero además del éxtasis de Ostia, hay frases como estas que reflejan una experiencia muy profunda, una vivencia muy profunda de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es orar? Abrazar a Dios con amor o abrazar el amor de Dios. Vemos en la imagen no a San Agustín, San Bernardo de Claraval, San Bernardo abrazando a Dios. Hay una tradición que presentan a Cristo descendiendo de la cruz para abrazar a San Bernardo. Esta es la imagen de Francisco de Ribalta, un pintor del siglo XVII, que presenta de esta manera, repito, a San Bernardo recibiendo el abrazo de San Agustín. Nosotros en un convento que tenemos en España, perdón, el abrazo de Cristo, San Bernardo recibiendo el abrazo de Cristo. Estaba pensando que nosotros en un convento que tenemos en España representamos era un San Bernardo, porque ese convento lo compramos a los cistercienses, y claro, tenían representado en la escalera principal de aquel monasterio que todavía sigue siendo nuestro, tenían representado a un San Bernardo delante de una Virgen María. Bien, lo que hicieron estos buenos frailes al llegar a este monasterio fue solamente pintar el hábito, lo ven aquí de blanco, pintar el hábito blanco de negro, y un San Bernardo se convirtió en San Agustín. Porque claro, San Bernardo también fue abad, por lo tanto también llevaba mitra y báculo, entonces aparece la mitra y el báculo. Los frailes llegaron, solamente pintaron el Bernardo de negro y Bernardo se disfrazó de San Agustín. Ya está. Así que el convento pasó de los Bernardos a los Agustinos Recoletos por arte y magia de un poquito de pintura negra. Bueno, pues es lo que a veces pasa con los santos, que cambian de identidad sin que ellos lo quisieran. Bueno. Para San Agustín la oración es un proceso no solamente pasivo, sino tiene también un elemento activo. Cuando yo hago oración, aunque yo no lo sepa, Dios está edificando su ciudad en mi corazón. Cada vez que yo me pongo a hacer oración, no es la pérdida de tiempo, porque algunos dicen, bueno, esas monjitas que están ahí en el convento, que pasan todo el día orando, ¿qué efectos tiene su oración? Pues ese es el efecto. Dios va edificando en el corazón de ellas y de toda la iglesia su ciudad. La oración tiene siempre este efecto activo, donde Dios va colocando una piedra más, un ladrillo más en mi corazón y va edificando su ciudad. ¿De dónde nos dice el Evangelio? Nos dice Cristo en el Evangelio según San Mateo, no se puede esconder una ciudad edificada en lo alto de un monte. Yo no puedo esconder los efectos de la oración. Si yo vivo la oración, se tiene que notar en mi vida.
Si yo no hago oración o no la hago bien o llevo mucho tiempo sin hacer oración, también se tiene que notar en mi vida. Cada vez que yo me pongo a hacer oración, Dios está edificando su ciudad en mi corazón. Bien, por lo tanto, no es lo mismo, repito, hacer oración que no hacerla, no es perder el tiempo, es dejar que Dios te vaya transformando y vaya edificando su propia ciudad en tu corazón. San Agustín nos recuerda también que no podemos estar orando todo el día con palabras, porque tenemos que ocuparnos de nuestros trabajos, de otras cosas, y nuestra mente tiene a veces que ocuparse en otra cosa, pero nos dirá San Agustín que sí podemos estar orando todo el día con el deseo enamorado de Dios. Si yo tengo mi deseo puesto en Dios, puedo estar orando continuamente. San Agustín responde aquí a uno de los retos que nos lanza San Pablo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, dice San Pablo, orad sin cesar. Y dirá San Agustín, ¿cómo puedo yo orar sin terminar, sin cesar, sin cortar la oración? Y la respuesta agustiniana es, por medio del deseo. Si yo deseo a Dios, si yo deseo alcanzar la vida eterna, haga lo que haga, estoy haciendo oración. Y nos dirá San Agustín, tienes que estar orando todo el día. ¿Cómo lo haces? Poniendo tu mente en Dios, deseando realmente alcanzar el reino de los cielos y no deseando las cosas que la publicidad y que el mundo te presenta. San Agustín sabía lo que hoy sabe toda la publicidad. San Agustín define al ser humano como un ser de deseos. El hombre es lo que desea. El hombre se mueve por estos deseos suyos. San Agustín utiliza la palabra latina appetitus. Appetitus es el deseo más profundo del ser humano. Y el ser humano se mueve por aquello que desea. Hoy la publicidad sabe esto y nos van colocando en muchas ocasiones cosas para que nosotros la deseemos. Todo el consumismo está basado precisamente en esto. Te presentan la publicidad con el nuevo teléfono celular y aunque tú tengas uno, se te despierta el deseo por tenerlo y vas a hacer todo lo posible por comprarte el último modelo. Y ya tienes el penúltimo modelo y salió el último, ultimísimo, pues ya no te importa y vas a desear tener el último, ultimísimo. Y así nos vamos. Van despertando nuestros deseos y San Agustín dirá, lo más importante es que tú dejes de entrar en esa cadena del mundo y recuerdes el deseo fundamental que es el deseo de Dios. Y que a través de ese deseo de Dios profundo en tu corazón puedas hacer oración. Cada vez que tú deseas a Dios y recuerdas a Dios en tu corazón, estás haciendo oración. También lo podemos hacer o renovar este deseo de Dios, como pongo en la diapositiva, por medio de jaculatorias. Nos recuerda San Agustín que las jaculatorias son frases breves, pero llenas de afecto, con las que elevamos nuestro corazón hacia Dios. Frases breves pueden ser del Evangelio o de nuestras propias palabras, con las que queremos elevar nuestro corazón hacia Dios y estamos haciendo oración todo el día, recordando esa frase brevísima del Evangelio o de nuestras propias palabras para renovar la presencia que tenemos de Dios. O bien, orar con mantras. La palabra mantra nos puede sonar un poquito pagana, pero realmente lo que se trata son frases breves donde conjuntamos nuestra propia respiración con la frase que vamos diciendo. La diferencia entre la ejaculatoria y el mantra es este. Tú la ejaculatoria la repites, pues bueno, cuando tú quieres y en la forma que tú quieres, y el mantra es ir coordinando tu propio ritmo de respiración con la frase que vas repitiendo y también puedes así hacer oración perfectamente. Lo importante es que San Agustín nos recuerda que tenemos este reto de orar continuamente. No tenemos pretexto para no orar. Yo voy en mi coche o voy en el autobús o voy caminando, puedo ir deseando a Dios y mientras deseo a Dios y el reino de los cielos, estoy haciendo oración. Damos un paso más en estos últimos 20 minutos que me quedan antes de pasar a la parte de las preguntas, dudas, aclaraciones y demás. Doy un paso más para hablar de una de las virtudes importantes para San Agustín, que es la humildad. San Agustín es el santo de la humildad, que reconoce que una de las virtudes cristianas básicas es esta, porque Cristo es el modelo del Dios humilde, el Dios que asume la naturaleza humana para rescatar a los hombres. Vamos a ver qué es la humildad para San Agustín. Nos invita a San Agustín en primer lugar a reconocer que todo ser humano es muy limitado y muy pobre.
Vivimos hoy nosotros en una cultura en la cual nos presentan al ser humano como si fuera Dios para sí mismo. Todas esas corrientes de New Age nos repiten eso en muchas ocasiones. Tú eres Dios para ti mismo, por lo tanto tus capacidades son ilimitadas, tú puedes hacerlo todo. San Agustín nos recuerda que esto no es verdad, que el ser humano es sumamente frágil, que las capacidades humanas son sumamente limitadas y que necesitamos de Dios absolutamente. El ser humano, por lo tanto, necesita reconocer con verdad. La humildad está relacionada para San Agustín con la verdad. Yo necesito reconocer con verdad mi limitación y mi pobreza. Soy un ser limitado, soy absolutamente pobre porque mi vida es sumamente frágil y me encuentro en las manos de Dios. Para San Agustín, muchos siglos antes que para Santa Teresa, no recuerda a San Agustín que la humildad es la verdad. Y nos dirá San Agustín, camina por Cristo camino para llegar a Cristo verdad y vida. El modelo, por lo tanto, de la humildad es Jesucristo. Cristo como verdad y como vida, hacia el cual me dirijo, me ayuda realmente a conocerme a mí mismo y a saber quién soy. Pero la humildad para San Agustín, por lo tanto, es la verdad. Tengo que decirme la verdad, soy un ser humano y como soy humano estoy limitado y al estar limitado necesito absolutamente de Dios. Y por lo tanto, para San Agustín, la humildad es la verdad. Cuando nosotros nos decimos la verdad a nosotros mismos y aprendemos a vivir precisamente aquí, en la verdad. Fuera de autoengaños, en muchas ocasiones nosotros nos engañamos a nosotros mismos al decirnos mentiras a nosotros mismos. San Agustín nos diría, bueno, lo que tenemos que hacer es decirnos la verdad a nosotros mismos sobre quién eres, cuál es la realidad de tu vida y no vivir en fantasías como a veces nos presenta el mundo. En primer lugar, para San Agustín, la humildad está relacionada con el autoconocimiento. Veíamos antes los 5 autos, aquí entra este auto una vez más, el autoconocimiento. Necesito conocerme a mí mismo y me quiero conocer esta luz de Dios. Con esa frase famosa agustiniana de los soliloquios, que es una de las primeras obras de San Agustín, forma parte de los diálogos de Casiciaco, y dirá San Agustín, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Quiere, por lo tanto, San Agustín conocerse a sí mismo, pero el conocimiento suyo se da a la luz de Dios, el autoconocimiento a la luz de Dios. Con una segunda frase agustiniana que creo que es muy importante, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ser humilde significa que yo tengo que rebajarme a mí mismo, que tengo que negarme lo que yo tengo. Y San Agustín nos dice esa frase muy bonita, dirá él, no se te pide que seas menos de lo que eres, sino que reconozcas cómo eres, que te conozcas cómo eres. Es decir, no necesito rebajarme, sino saber cómo yo soy. Soy humano, soy pecador, soy limitado, tengo mis propios pecados. Esa es mi realidad. Por lo tanto, no se me pide rebajarme, sino conocerme como yo soy. Así soy yo. Esta es mi realidad. Dependo absolutamente de Dios. Y como dice San Agustín, si Dios no piensa en nosotros, nosotros no podemos ni siquiera existir. Somos un pensamiento de Dios y necesitamos absolutamente de Dios. Nos recuerda San Agustín que la humildad es la marca de las ovejas que pertenecen al rebaño de Cristo. Y nos recuerda San Agustín que el vicio más diabólico, y nos dirá San Agustín lo que hace que el diablo sea diablo, es precisamente la soberbia. Y lo que hace que Cristo sea el Salvador es la humildad. Por lo tanto, la virtud que el cristiano debe imitar es precisamente la humildad, y el vicio que el ser humano debe evitar es la soberbia. Cuando tú crees que lo puedes hacer todo por ti mismo, y esto te lleva incluso a prescindir pues, de Dios y de los demás. Por lo tanto, ese es el vicio diabólico, la soberbia. Con una frase hermosísima de San Agustín, dirá San Agustín, Cristo no dijo, aprended de mí a hacer milagros. Cristo no dijo, aprender a resucitar a los muertos de 3 días, sino aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una frase hermosísima de San Agustín, donde nosotros tenemos que pensar qué vamos a aprender de Cristo, cuál es la lección que aprendemos del Maestro interior. Pues no vamos a aprender, en primer lugar, a hacer milagros. Existe el don de los milagros, pero bueno, no todos tenemos el don de los milagros, algunos pueden hacerlos, otros no. Tampoco vamos a aprender a resucitar muertos,
que a veces se busca mucho la espectacularidad. Hoy hay mucha gente que va buscando esto, la gran espectacularidad. Pues bueno, no, este no es el camino que Dios tiene. Lo que Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la lección que todo cristiano tendría que aprender. Es decir, reconocer que nuestra vida depende de Dios y que al depender de Dios, todo viene de Él y todo es una gracia y un don. Bien, por lo tanto, una frase hermosísima que repite San Agustín en muchos lugares de su obra. Aquí, por lo menos en 3, aquí les he puesto 2 citas. Uno es su comentario al Sermón de la Montaña, de Sermo Domini in Monte, Sermón del Señor en la Montaña, el libro 2, 77, y el comentario al Salmo, en Narraciones sin Salmo 91, el apartado 1 y el número 1. Bien, por lo tanto, una frase que San Agustín repite en varias ocasiones, se ve que sus fieles no eran precisamente humildes, sino que iban buscando más bien cosas espectaculares, y les dirá San Agustín, no busquemos cosas espectaculares, vamos a vivir sencillamente nuestra fe, porque eso es lo que Cristo quiere de nosotros. La gran importancia de ser humildes es que si somos humildes, somos capaces de recibir la gracia de Dios. San Agustín comentará en muchos lugares de su obra esta cita de la primera carta de San Pedro, donde nos dice San Pedro, Dios rechaza a los soberbios, pero otorga su gracia a los humildes. Necesitamos absolutamente de la gracia de Dios, que nos capacite para cumplir la voluntad de Dios, pero si tú eres soberbio, no puedes recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, nos invitará San Agustín a ser humildes para poder recibir la gracia de Dios. Claro, quien es soberbio no puede recibir la gracia de Dios porque no reconoce que la necesita, sino que cree que realmente no la necesita y por lo tanto rechaza, digamos, esta gracia de Dios. Solamente quien es humilde puede recibir esta gracia de Dios. La gracia de Dios tiene para San Agustín una gran importancia, como aquí les recuerdo, porque el ser humano es muy débil y todo para San Agustín es una gracia de parte de Dios. Ya comentamos la importancia que tiene este texto de San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, para San Agustín, donde nos dice San Pablo, que tienes que no hayas recibido, todo es una gracia que procede de Dios. Por lo tanto, San Agustín nos invita a reflexionar que tenemos que darle gracias a Dios y reconocer que nada es nuestro, sino que todo viene de Dios. Es muy interesante cuando leemos la obra de San Agustín en su conjunto y vemos incluso las obras que escribe el último San Agustín, el que podríamos llamar el Agustín anciano o el Agustín ya en las puertas, digamos, de la muerte. Cuando llega San Agustín a las puertas prácticamente de la muerte, una de sus últimas obras, que se llama De Dono Perseverantiae o el don de la perseverancia, San Agustín cita de una forma repetida y casi cansina dentro de esta obra una frase de San Cipriano. San Agustín conocía muy bien a todos los autores anteriores a él, especialmente toda esta teología latina del norte de África. San Cipriano fue obispo de Cartago, fue decapitado porque fue mártir el año 358, el año 258, fue decapitado San Cipriano, y él va a repetir dentro de su obra una frase de San Cipriano que es la siguiente: no podemos gloriarnos en nada, porque nada es nuestro. Y la repite por lo menos 5 veces dentro de esta obra, invitándonos a que no nos gloriemos de nada. Tú no puedes gloriarte ni vanagloriarte de nada, porque nada es nuestro. Una frase hermosísima donde San Agustín comenta o hace una especie de paráfrasis de este texto de San Pablo, que tienes que no hayas recibido, todo es una gracia de Dios. Y como esta frase está muy clara, pues no la pienso aclarar, porque como todos sabéis tanto latín, que bueno, esta frase está sumamente clara para ustedes. Pues no vayan a hacer como aquel alumno de latín, que estábamos en clase de latín, y no digo quién fue, porque igual ustedes lo conocen. Entonces yo era estudiante, entonces yo era seminarista, y tenemos una clase de latín, cosa que hoy por desgracia lo van dejando. El latín es muy importante, no solamente porque toda la tradición patrística latina es riquísima, y saber latín es saber poder leer a San Agustín y degustarlo en su lengua original, que es muy distinto, un texto latino agustiniano de un texto traducido al castellano. Por mejor que sea el traductor, siempre habrá una gran distancia entre lo que dice San Agustín en latín, que es un universo, y es realmente una explosión de colores, a lo que puedas traducir a otra lengua moderna, donde esa explosión se reduce pues, a un tronidito, así como de un cohetito así muy baratito. Entonces
sí tienes el sentido, digamos, de lo que dice, pero pierdes todo el contexto. Me gustamos en clase de latín hace muchos años, en un cierto lugar de que no me quiero acordar. Estamos en esa clase de latín con alguien que ustedes conocen, pero no digo quién es, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Y bueno, dice el profesor, da la frase, dice, fulano de tal, fray fulano, traduzca la frase. Y la frase era, similis simile querit. Traduzca la frase. Y entonces él dice, bueno, la frase significa que en cueros todos somos similares. Simili simile querit. Que significa en latín, el que es similar busca. La palabra query, el verbo query significa buscar. El que es similar busca al que es parecido a él. Es decir, cada uno de nosotros buscamos al que se parece a nosotros mismos. Pero bueno, su traducción fue totalmente disparatada. Entonces, para que no vayan a hacer ninguna traducción disparatada con esta frase latina de da quod iuves e iuve quod vis, van aquí a salirme alguna cosa un poquito fuera de contexto, se las traduzco. Da quod iuves e iuve quod vis significa da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Ya ven cómo sí saben latín? ¿Ya ven cómo sí saben? Ah, bueno, pues muy bien. Da lo que mandas y manda lo que quieras. Esa es la frase con la que yo comenzaba la oración del día de hoy, porque es la frase que más repite San Agustín dentro de su obra. Y esa es la frase que puede resumir realmente el pensamiento y la espiritualidad de San Agustín. Les decía yo al comenzar esta sesión de la tarde que esa frase es una profesión de fe de San Agustín en el poder de la gracia de Dios. Si yo recibo la gracia de Dios, da lo que mandas, yo podré, por lo tanto, cumplir lo que Dios quiera. Si no recibo la gracia de Dios, no podré hacer lo que Dios quiera. Por lo tanto, da lo que mandas. Dios nos manda a hacer alguna cosa, pero si me da la gracia, yo podré, por lo tanto, cumplir lo que Dios quiera. Es decir, sea lo que sea. Si recibo la gracia, lo puedo cumplir. Por lo tanto, es la frase que resume de alguna manera el pensamiento agustiniano. Y quiero ofrecerles casi para terminar, antes de pasar casi a las preguntas, una frase que San Agustín repite 10 veces dentro de su obra. Aquí les presento algunos lugares donde San Agustín nos narra o nos presenta esta frase suya. Nos presenta esta frase en primer lugar en las Confesiones, donde aparece 4 veces. Ahí están los lugares, pues si acaso no está interesado, son 10:40, aparece 2 veces, 10:45 y 10:60 vuelve a aparecer la misma frase con las mismas palabras. Indirectamente vuelve a aparecer unos 20 años después de las Confesiones, en 2 obras agustinianas, como son el De Spiritu et Littera y el Peccatorum Meritis, 2 obras que son del año 411, 415 más o menos, por lo tanto, como digo, unos 20 años después de las Confesiones, pero al final de la vida de San Agustín, casi unos 30 años después de la primera vez que aparece en la obra de San Agustín, vuelve a repetir San Agustín esta frase: da lo que mandas y manda lo que quieras, pero vuelve a aparecer en esta última cita de Dono Perseverancia 53, con una anécdota muy curiosa que les quiero contar y con la que voy a tener que cerrar porque se nos pasa el tiempo. Les voy a contar ahora la frase, pero ¿por qué insisto en este elemento? Porque en alguna ocasión nosotros ahí en Roma tenemos la costumbre, como comunidad agustino Recoleta, que todos los meses tenemos un retiro, unos ejercicios espirituales de cada mes. Cada mes dedicamos un día para hacer un retiro. Ya que estamos en Roma es una ciudad pues, bueno, universal, donde hay muchas universidades muy famosas, y se le daba oportunidad a cada fraile a que diera el día de retiro él mismo, o que invitara a algún profesor que él conociera de alguna universidad para darnos el retiro a los frailes. Bien, pues a un fraile que ustedes conocen, tampoco voy a anunciar quién fue, invitó en alguna ocasión a un gran profesor de la Universidad Gregoriana de mucha fama a que nos diera la charla para los ejercicios espirituales. Bien, pues este buen hombre, como digo, de una gran fama y tal, llegó a dar los ejercicios, muy bien, todo iba muy bien, pero de pronto se le ocurrió mencionar a San Agustín. Craso error. Y entonces el hombre dijo que la jaculatoria y que la frase que más repetía San Agustín era la frase nover in me, nover in te, que significa que me conozca a mí, que te conozca a ti. Y bueno, se quedó tan ancho, ¿no? Yo por dentro me revolvía, pero no dije nada. Pero al final de la charla, ya cuando estábamos solos, a una parte le dije al profesor, mire, lo felicito, la charla muy bonita, muy bien, nos ha invitado a una conversión, pero
la frase que usted dijo, que era la que repetía más San Agustín, aquí yo no estaría muy de acuerdo con usted porque esta frase aparece solamente una vez en la obra agustiniana, Soliloquios 2.1, e indirectamente en Soliloquios 1.1, pero son una vez nada más en la obra de San Agustín. En cambio, la frase da quod diube, sed diube quod vis, da lo que mandas y manda lo que quieras, aparece 10 veces, le conté todo eso que les he contado a ustedes, le conté lo que va a venir después, y bueno, el hombre se quedó así un poco, en fin, un poco así traumado. Y al día siguiente, el que lo había invitado me llamó y me dice, oye, ¿pero qué le dijiste? Porque, digo, yo le dije pues esto. Dice que hoy me llamó todo preocupado y me dijo, ¿cuál fue la frase que le dijiste que era la que más repetía San Agustín? Así que el hombre se quedó todavía así, con la duda de cuál era la frase, pues yo se la apunté y le apunté todo eso que vemos aquí. Termino con la anécdota del Nono Perseverante 53, para que veamos que esta frase agustiniana realmente era muy importante, no solo para San Agustín, sino para el mundo que rodea a San Agustín. Nos cuenta San Agustín, en esa obra suya, que es de las últimas que escribe, que un día un fratre et coepiscopo meo, es decir, un hermano mío, que es obispo como yo, fue a Roma, y en Roma se encuentra el hereje Pelagio. Recordemos que el hereje Pelagio era aquel que negaba la fuerza de la gracia de Dios. Y le comentó la frase de San Agustín, da quod diube, sed diube quod vis, es decir, da lo que mandas y manda lo que quieras. Y Pelagio se enojó tanto porque esa frase le sonó como una frase herética o como una blasfemia, que estuvo a punto de agarrar a golpes a este otro pobre obispo o compañero de San Agustín. Nosotros sabemos por la historia que Pelagio era un monje irlandés o inglés, es decir, que era un hombre enorme, que era un gigantón, que era un Goliat, un hombre fortísimo, y este obispo compañero de San Agustín era San Alipio, y San Alipio era un hombre chiquitín. Chiquitín. Entonces, claro, si se hubieran dado de golpes, nuestro pobre hermano Alipio hubiera llevado la peor parte, pero bueno, finalmente no, la cosa no llegó a mayores, pero la anécdota es muy interesante porque la frase ya no está en boca de San Agustín, sino está en boca de un personaje que pertenece al círculo agustiniano, lo que nos hace pensar que esa frase de San Agustín no solo la decía San Agustín, sino también la decían los frailes y la gente que rodeaba a San Agustín. Por eso si nos preguntan cuál es la frase que puede resumir o que puede manifestar de una mejor manera el amplísimo pensamiento agustiniano, sería esta: da lo que mandas y manda lo que quieras. Bien, pues vamos a pasar a estos últimos momentos para dedicar algunas preguntas o dudas que les puedan quedar sobre lo mucho que hemos compartido hoy. Yo de entrada ya les agradezco su paciencia porque sé que no es fácil estar escuchando durante tantas horas como hemos pasado el día de hoy, pero bueno.